derechos. Rafael, bienvenido. Mario, Gracias por haber aceptado la estar aquí invitación. Pues melón o sandía. ¿A quién le asiste la razón? Yo te decía antes de empezar esta charla, a la luz de lo que expuso hoy Luisa María Alcalde, que por cierto, y tampoco es para echarle flores, pero me pareció una explicación clara, muy puntual, ¿no? Muy clara, pues no estarían excediendo nada. Sí. Pero, ¿dónde es donde viene este diferendo de opiniones? Bueno, así en lo meramente legal, Mario, hay dos artículos que parecen estar en colisión, ¿no? El 54, efectivamente, como ha dicho la secretaria alcalde, se refiere a los partidos y establece en dos fracciones los límites a la sobrerepresentación. 8% sobre la votación nacional total y en el caso de los partidos políticos no más de 300 diputados. Bueno, correcto. Eso es lo que dice el 54. Ahora, ¿qué dice el 41? Que las elecciones tienen que ser libres y auténticas. ¿Qué quiere decir que sean auténticas? Que haya un trasvase lo suficientemente exacto o por lo menos proporcional y cercano a lo que la gente ha querido. ¿Qué quiso la gente? A grandes rasgos, la gente que votamos. Bueno, quiso efectivamente que hubiera un triunfo de la coalición oficialista, sobrado, 54, casi 55% en las elecciones parlamentarias, pero también hubo, por consecuencia, un 46% que o se abstuvo de votar por el oficialismo o votó de plano por la oposición, incluyendo a Movimiento Ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una minoría suficientemente importante que no quiere que el oficialismo tenga capacidad de reformar la Constitución por sí mismo, para lo cual requiere el 66% de ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas locales que ya las tiene, y que no quiere que nombramientos calificados salgan solamente con el voto de los tres partidos de la coalición oficial, de la coalición que va a gobernar, o que tampoco quiere que no haya quien pueda activar acciones de inconstitucionalidad frente a la Corte. Esto es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque tú necesitas un 33% de las y los diputados para poder ir a la Suprema Corte y decirle, oye, esta ley o este decreto con carácter general que impulsó la mayoría es inconstitucional por esto y por esto y por esto, y por favor resuélvelo, y en su caso expúlsalo del sistema de fuentes porque es inconstitucional. Bueno, ese 33% no va a existir. Si tú tienes un 46% de oposición o gente que por lo menos no votó por la coalición que va a gobernar, y le quitas el 20%, que aquí hay una cosa que no se ha dicho con suficiente fuerza, Mario, a mi manera de ver. Toda sobrerepresentación, como si fuera una ley de Newton, ¿no? Tiene una subrepresentación igual y opuesta. Es directamente, inversamente proporcional. Claro, si alguien está sobrerepresentado, alguien está subrepresentado. Entonces, ese 46%, grosso modo, se transforma en un 26% que no te sirve para impedir reformas constitucionales o para impedir un nombramiento que requiera mayoría calificada, ni puede activar. Pero ahí es donde la secretaria de Gobernación dice, no, pues es que esto es por partidos. Es donde ella insiste. Es que es por partidos, como está en la reforma de 1996. Y eso es interesante, hay que hacer historia. Tiene toda la razón la secretaria en hacerla. En el año 94, tú te acordarás, que el partido oficial, el PRI, se quedó casi sin plurinominales porque el triunfo del doctor Zedillo había jalado en las elecciones parlamentarias tantos distritos de mayoría que ya no cabía conforme a la vieja fórmula que venía desde la reforma Reyes-Heroles, que establecía, oye, si tienes muchas diputaciones de mayoría se te van a descontar las de representación de tus plurinominales, ¿no? Claro. Que tenía toda la lógica del mundo porque en el año 77 lo que se quiso hacer fue profundizar en abrir el Congreso, sobre todo a la Cámara de Diputados, a las minorías, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el año 96? Efectivamente, se reforma el artículo 54 y se dice, oye, sí queremos plurinominales. Bueno, vas a poder tener plurinominales independientemente de tus diputados de mayoría, pero hasta un 8% de sobrerepresentación sobre tu votación nacional. Y eso lo peleaban quienes hoy dicen lo contrario. Exactamente. Bueno, el PRD fue especialmente combativo en esto y creo que tenían toda la razón. Vámonos, todo esto deriva, en el propio año 96, un gran constitucionalista italiano, Giovanni Sartori, que estaba en la Universidad de Columbia, imagínate, vino y nos dijo, oigan, este sistema híbrido de representación que combina mayoría relativa con plurinominales, con representación proporcional, tiene lo malo de los dos mundos y no tiene nada de lo bueno de ambos mundos, ¿no? O sea, quítenlo porque les va a generar un problema.
Nosotros pues, muy sobrados, ya sabes, nadie nos dice cómo hacer las cosas, dejamos esto. El PRD tenía razón, dejémonos de estas cuestiones y establezcamos una representación proporcional lo más pura que se pueda. O sea, si sacaste el 30% de los votos, pues te tocan el 30% de los diputados. Y así, ¿no? Pero el PRI dijo, no. O sea, estoy renunciando a mi mayoría calificada. Cuidado. Pero oye, tampoco te pases, yo quiero tener por lo menos un colchoncito de gobernabilidad, se dijo entonces. Ahora ya la palabra ya no surge mayormente, ahora se habla más bien de mandato constituyente, mayoría calificada para reformar la Constitución, pero era un tema de gobernabilidad. Pues yo quiero tener 315, 320 diputados de tal forma que aunque no pueda reformar la Constitución, pues me quede cerca y tenga yo que llegar a acuerdos contigo para reformarla, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Por lo demás, hay un interesantísimo estudio de la doctora María Amparo Casar que señala cómo en las legislaturas de la transición democrática, PRI, PAN, siempre se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución, incluyendo al PRD en muchas ocasiones, ¿no? En cambio, las leyes secundarias esas no pasaban nunca. Pero la Constitución se reformaba casi siempre, incluso por unanimidad de votos. Bueno, señal de que medio funcionó esta cláusula de gobernabilidad y el sistema híbrido. ¿Qué pasa después cuando se reforma la ley y el COFIPE desaparece? Que una disposición de legislación secundaria que sea ahí donde el 54 dice partido, tienes que entender coalición, para efectos de que no exista sobrerepresentación, la dejaron pasar. Yo creo, mi hipótesis es que los partidos, todos, de la entonces oposición y del oficialismo dijeron, oye, aquí hay una oportunidad, nadie se va a dar cuenta y eso nos va a permitir volver a los tiempos de la mayoría calificada vía convenio de coalición. Y esto es bien importante, Mario. Sí, claro. Porque ciertamente dice la Constitución en el 54, dice partido. Pero eso no quiere decir que en un convenio de coalición que el INE registró en su momento, tú puedas hacer los trueques que te venga en gana, violentando lo que dice el 41 respecto de la voluntad auténtica. ¿A qué voy? Oye, incluso la candidata, la doctora Sheinbaum, lo dijo en campaña, vota todo Morena. La inmensa mayoría de los votos por distritos uninominales son para Morena, no para los otros dos partidos de la coalición. Pero ¿qué dice el convenio? Que, insisto, se registró por el INE y además nadie dijo nada y nadie impugnó. Cosa muy interesante porque quiere decir que el convenio de la oposición ha de haber venido en los mismos términos. Oye, si resulta que yo gano tantos diputados de mayoría y soy el partido más votado de la coalición, ¿cómo voy a hacer? Te voy a ceder, te voy a dar, te voy a permutar distritos para que parezca que los ganaste tú. Es decir, me voy a disfrazar de minoría. ¿Para qué efectos? Para que me asignen diputados de representación proporcional. Hasta el 8% de mi votación nacional. Como si fuera un derecho y no fuera un tope. Y tú, como no vas a tener ese problema, porque vas a tener unos cuantos diputados de mayoría, pues también sobradamente vas a tener tu 8% de sobrerepresentación vía pluris. El Partido del Trabajo no ganó por sí mismo un solo distrito. Es correcto, igual que el PRI. Igual que el PRI. Pero el convenio de coalición le trasvasa varios diputados de mayoría. Le asiste en ese sentido. Y le asignan plurinominales. ¿Qué habría pasado si no hay convenio de coalición? ¿O es un convenio de coalición que se da en el marco del artículo 41, autenticidad de la representación? Bueno, Morena habría tenido 250 y tantos, 260 diputados por sí mismo de mayoría, quedaría muy, muy cerca de su margen de votación nacional, se le asignarían unos cuantos plurinominales y quedarían o por debajo de los 300 o sin exceder el 8%. Exacto. Lo mismo habría pasado con Partido Verde y Partido del Trabajo, entonces estaríamos hablando no de una Cámara estrictamente proporcional, porque eso sería 270 contra 250, pero sí 315, 320 diputados para la coalición oficialista y no los 370 y tantos que parece ser que van a tener, ¿no? Es que, mire, para usted que nos escucha por la radio, le daré los números ahora con la mayor calma que el radio lo permite, y para quien nos sigue por la televisión podrá ver esta gráfica. Hasta ahorita, doctor, tendríamos que Morena en esta proyección, porque es una proyección, esto se define hasta después. Que es la de la Cámara, la Asamblea de Gobernación, ¿no? Entonces, la presentada esta mañana. Sí. Morena tendrían 248 diputados, el PT 50, cuando, como tú dices, pues no ganó nada por sí mismo. Distritos este negociazo del PT, bueno, es increíble, pero bueno.
El Partido Verde tendría 75, el PAN 68, el PRI 33, el PRD 1, Movimiento Ciudadano 24. Y ninguno estaría llegando, a lo que dice la Constitución, a los 300 diputados, y ninguno estaría por encima del 8%. Del 8% de su votación nacional. De su votación nacional. Así es, pero sí, la coalición la forman 3. Ahora imagínate que la formaran 8 partidos, ¿no? 8 por 3. Sí. 8 por 8, ¿no? Tendría una sobrerepresentación del 60 y tantos. En el caso concreto, 8 por 3, 24, se podría llevar, si se interpretara como un derecho a la sobrerepresentación, a que la coalición oficialista tuviera un 24%. No, estos números no reflejan tanto, solamente un 20%, pero un 20% es suficiente como para decir, oye, esa no es la voluntad auténtica del electorado. Entonces, este debate no estará en lo numérico, sino en la realmente, a partir de lo que postulas hoy aquí, doctor, estará en la interpretación de la ley. Estará en la interpretación de la partícula partido, ¿qué entiendes por partido? Y estará en la interpretación del convenio de coalición. Sobre todo eso, lo que dice el convenio de coalición. ¿Se dio o no conforme al artículo 41 de la Constitución? ¿Va a permitir un trasvase, que transmine con suficiente autenticidad la voluntad popular o no a la conformación de la Cámara de Diputados, Mario? Eso es lo que nos tienen que decir los tribunales. Es una cuestión electoral, pero también es una cuestión de constitucionalidad. Entonces vamos a ver, se va a poner interesante. Ahora, suponiendo que estos sean los mismos números que trae el INE, porque también puede ser que en la sede administrativa el Consejo General del INE diga, no, ¿sabes qué? Yo interpreto partido por coalición, no me parece que el convenio haya sido suficientemente constitucional y por lo tanto procedo a asignar los diputados sin tomar en cuenta el trueque de curules. Que esto tendría un impacto también en el Senado, forzosamente, ¿no? Porque, Pues, digamos, es la misma lógica. Lo que pasa es que la fórmula en el Senado fue distinta desde que establecieron esta barrabasada, porque no tiene otro nombre, de los senadores de lista nacional. Claro. Porque ahí sí no importa, ni importó nunca, en el año 77 no estaba, ni importó nunca, Mario, si tenías o no senadores de mayoría. Doctor, o de primera minoría. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Publicas en redes sociales? ¿No publicas? Tengo un Twitter más o menos. ¿Qué es cuál? Divertido. ¿Sí? Se llama @RafaelEstradaM. Rafael Estrada M en X, con el arroba. Y la Rafael revista Estrada Derechos M. Tiempo también Bien. tiene su cuenta de X, @Derechos Tiempo. Doctor Rafael Estrada Michel, muchas gracias por haber aceptado esta Mario, invitación un placer. y gracias por la puntualidad de esta Espero explicación. haber sido claro. Sin duda, sin duda.